que ayer, ¿verdad? Vamos a recibir la palabra del Señor, así es que sus oídos atentos. Los niños que vinieron pasaron a la clase, amén. Así es que en esta tarde queremos darle el tiempo suficiente a nuestro hermano Rico Cortés para que él nos traiga lo que la palabra del Señor dice, amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, por la oportunidad que nos da de recibir su palabra, amén. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Por qué se sientan tan atrás? ¿Me tiene miedo? Me siento tan alto. ¿Cuándo sería posible irse allá afuera? No hay problema. Lo único que no tengo un stand. Si me ayuda con la mesa, porque prefiero tenerlo un poquito. Si no hay problema, ¿no? No le causa problemas a los camarógrafos. Stand, that's all I need. La razón es porque cuando hablamos de algunos principios, me gusta intercambiar con las personas, porque a veces cuando estamos estudiando, si me bajas un poquito el volumen te lo agradezco. A veces cuando estamos estudiando la palabra, hoy va a ser un poquito más de estudio, porque una de las cosas que estoy percibiendo cuando viajo en básicamente todo el mundo, es que cuando nosotros venimos a las raíces hebreas, hay algunos versículos en la Biblia que nos causan problemas y conflicto con nuestros hermanos, con nuestra familia, con los pastores que estamos de las iglesias con quien íbamos. Entonces, pues lo que queremos hacer es tener un mayor entendimiento acerca de esos versículos para que cuando alguien le pregunte, ya usted tenga una mayor explicación bíblica con el contexto, lo mismo que estábamos hablando ayer. ¿Han disfrutado los últimos 2 días? ¿Ayer? ¿Lo disfrutaron ayer? Mucha información, ¿verdad? Es importante, sumamente importante, que como creyentes en el Mesías, ya que estamos haciendo una transición, nosotros podamos, gracias, nosotros podamos pues, no solamente intercambiar con otros hermanos, pero cuando a nosotros tomamos la decisión de seguir la Torá, eso es un conflicto grande en nuestras vidas, no solamente con nuestra familia, no solamente hasta con nosotros, los esposos, las esposas, los hijos, pero también con los hermanos de las congregaciones. Desafortunadamente hay una falta de comunicación y muchos de ustedes saben que cuando uno empieza las raíces hebreas, el cambio es drástico, es sumamente drástico. Por eso es que hay que hacerlo paulatinamente, poco a poco, entendiendo lo que se está haciendo, no apresurándose a llegar a un momento de entendimiento sin entender lo que hacen. ¿Por qué? Porque es como una persona que corre, como el que corre maratón o el que corre un sprint. How do you say it in Spanish? Sprint. Corto plazo, ¿no? Que le da toda la energía, 40, 50, 100 yardas, pero el maratón puede ir por 26 millas. Entonces, ¿qué ustedes quieren hacer? ¿Darle fuerte por 1 milla o continuando hasta que lleguen las 26? Eso no quiere decir que tenemos ¿cómo se dice? Comprometer la verdad. Eso no quiere decir que no vamos a tomar el paso para guardar el sábado de la fiesta. Eso no quiere decir que no vamos a comer limpio, como dice la palabra, sino en la forma que aplicamos y en la forma que explicamos esta cosa a nuestros hermanos que no entienden. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una persona viene a las raíces hebreas, lo primero que te citan es esto. Te voy a decir el procedimiento que me pasó a mí y que esto es un testimonio que he oído en todo el mundo, es lo mismo. De repente tú lees algo en la Biblia que dice, guarda el sábado, y tú sientes que esa es la revelación más grande que Dios te ha dado. Pero recuerda que está escrito, es parte de los 10 mandamientos. No debiera ser una revelación nueva. Pero finalmente decidimos abrir la Biblia. ¿Verdad que sí? Y cuando lee los 10 mandamientos, porque en realidad la gente dice que cree en los mandamientos, pero nunca los leen. Y de repente se te ocurre un día leer la palabra. Por ti mismo. No que te la interpreten y no que te digan lo que tienes que pensar. Sino que ese día decidiste buscar la palabra del Creador y leerlas tú mismo. Empieza con el mandamiento número 1, empieza con el 2, el 3, el 4, y llegó el Shabbat en el 4. Y tú te preguntas, pero si es uno de los 10 mandamientos, ¿por qué no lo guardamos? Guardamos 9 menos 1. ¿Verdad que es una pregunta lógica? Pues tú quieres honrar al Padre, tú quieres serle fiel al Todopoderoso, y tú decides pues mostrarle esta revelación a tu pastor. Como si él nunca lo hubiera leído. Y tú vas bien contento o contenta y le dices al pastor, pastor,
encontré que debemos guardar el sábado. Y él te dice, sí, fíjate, qué chévere, me alegro tanto. Y él te escucha, no te dice nada. Hasta que te va, después te envía un email. Citándote Gálatas 2:10, Colosenses capítulo 2, Marcos capítulo 7, Efesios capítulo ¿Verdad que suena familiar? Pero como ustedes no están equipados para dar las respuestas y como es la única persona que se ha presentado como la única persona educada en las cosas bíblicas, pues él te da una respuesta que como no sabe la respuesta, usted te hace una pregunta, una respuesta, y como no sabe refutarla, tú dices, ok, pastor, usted está correcto y yo estoy mal. A lo mejor fui yo, estaba fumando drogas o algo, estaba loco, comí mucha pizza o me tomé algo, no sé. Y nos hacen sentir como que somos gente que no somos educados, como que estamos viendo cosas que no están allí. Cuando en realidad el Padre nos abrió los ojos a nosotros independientemente, porque usted estaba haciendo una oración al Padre que te enseñara más, que te enseñara la verdad, que quería que te corrompiera y te rendiste, y Él está abriendo el corazón a tu corazón, pero una persona está cerrando esa revelación por interpretación de dogma. ¿Verdad que es un problema? Las fiestas es lo mismo. Las fiestas la gente no lo quiere observar porque es que es solo de los judíos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice las fiestas de Yahweh. Que el propósito de Israel es de guardarlas y proclamarlas para revelarle al mundo el plan profético que Él tiene con nosotros. ¡Qué belleza! El sábado es el anillo del convenio. Por cierto, usted no conoce a mi esposa. Mi esposa está escuchando, por eso tengo que decir cosas lindas de ella. No, yo siempre la digo que ella no escuche. Usted no conoce a mi esposa, pero sabe que estoy casado porque tengo la señal del pacto. ¿Cómo usted se sentiría si de repente usted sale de su casa y cuando llegue su esposo o su esposa, ella está usando otro anillo de otra persona? ¿No le va a gustar, no? Entonces el creador del universo le dice a Israel, yo quiero que guardes el sábado como la señal del pacto entre tú y yo para siempre. Como el ejemplo de cuando las personas te ven guardando el sábado, saben que tu esposo, el que te provee, el que te da doble porción el viernes, es el creador del universo. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Dijeron, no, quítate ese anillo porque es muy judío. ¿Ves? Tiene letras que no entiende nadie. Ponte el griego. ¡Pum! No, te lo ponen en la otra mano también. Y te dan el domingo. Entonces, ¿cómo lo justifican? En ningún lugar en el Nuevo Testamento el Mesías guardó el domingo ni dijo que lo guardaran. Los apóstoles, ninguno de ellos guardó el domingo ni dijeron que lo guardaran. Son los versículos que dice que Yeshua resucitó el primer día de la semana. Eso es lo que dice, ¿no? Tenemos un problema porque en griego no dice eso. En griego no dice primer día de la semana. En griego dice, debiera de ser miatón shabbatón. Perdón, dice miatón shabbatón, que no quiere decir primer día de la semana en griego. Y yo lo sé porque estuve en Grecia y le pregunté a mis estudiantes si esas palabras eran griegas y qué significaban. Y dice, sí, son griegas, pero no significa el primer día de la semana, sino dice un sábado, shabbatón. Porque la palabra sábado en español se pronuncia Shabbat en hebreo y se dice Shabbatón en griego, Sabatón. Interesante, ¿no? Es como la palabra Mesías. La palabra Mesías no es Cristo en griego. La palabra Mesías, Mashiach, en hebreo, es la palabra griega Mesías, como en español. Pero alguien le llamó Cristo. ¿Sabe quién eran los Cristos? Eran los sacerdotes de los dioses paganos en los templos del sol en el tiempo griego. Pero la Iglesia Católica inculcó y mezcló algunas cosas con otras cosas. No estamos diciendo que Yeshua no es el Mesías, el ungido, sino que no es culpa suya ni mía de que las cosas fueron mezcladas. ¿Eso le quita a usted que ese sea el Mesías y sea su Redentor? No, sino que alguien a través del tiempo le cambió el vocabulario, le cambió el contexto, le cambió cómo se interpretación. ¿Me están siguiendo, no? Estamos bien aquí, ¿no? Entonces lo que me gustaría hacer es, vamos a escudriñar estas cosas, unos versículos que traen problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con algunos versículos en la Biblia que no los entienden? Entonces yo estaba pensando, parece que le estoy hablando a ustedes dos aquí, porque la hermana inmediatamente dice, ¡oh, ya!
Hermanos, todos tenemos lo mismo. Ese es un problema universal en la iglesia. Con todo respeto a los líderes que se encuentran aquí, no cometan el error que cometieron con nosotros cuando estamos comenzando nuestro caminar. Que pretendían que nosotros no somos capaces de entender mensajes más profundos de lo que nos dieron en la iglesia. ¿Verdad? Ustedes están dispuestos a decir, la palabra lo dice, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Todo el mundo va a estar de acuerdo? No. ¿Usted sabe por qué el 90% de las personas no están de acuerdo con este mensaje? Por falta de contexto y de entendimiento del primer siglo. Porque si entendieran la verdad. Porque, pastor, yo no encuentro y no conozco a ninguna persona en la iglesia que no quiere saber la verdad. Todas las personas que he conocido en todas las iglesias y en todas las religiones, ellos quieren conocer la verdad de lo que están siguiendo. El problema es que nos cuesta más trabajo cambiar y aceptar la verdad que guardar una tradición. Ese es el problema. Entonces el problema no es el bíblico, el problema es que a nosotros no nos han entrenado como ser un atleta que puede durar bastante tiempo bajo presión de ejercicio. Desafortunadamente, el sistema religioso nos ha hecho unos creyentes débiles que no nos han enseñado a comer carne, solamente nos han enseñado a un poquitico de agua mezclada con un poquitico de leche. Y nos tienen brincando. Nos tienen brincando. Cada vez que una persona dice algo y tú tienes, tú sabes, the drop it, cuando le echas las goticas así para darte algo. Y te tienen brincando, buscando, rogando por una gotita de leche. Cuando en realidad la palabra es algo que el Padre le ha dado para nuestra edificación. ¿No? ¿Todo está bien? Ya sé, me voy a mudar para acá. Gracias. ¿Viste? Increíble, gracias, ¿vio? Vamos a comenzar nuestro estudio. Lo necesitaba también. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 10. ¿Por qué comienzo allí? Porque en ese versículo inmediatamente todo el mundo, cuando usted quiere comer limpio, enseguida le citan Hechos capítulo 10 y la sábana que bajó del cielo con todos cuadrúpedos. Y le dice, no, que dice que tú puedes comer lo que tú quieras. ¿Verdad que nos ha dicho eso? ¿Cuánto usted tuvo que bregar con los hermanos para entender eso en su contexto? Pero hay más información en ese capítulo que si no entienden el contexto del primer siglo no lo van a entender a su plenitud. Y me gustaría compartirlo, ¿ok? Recuerden, hermanos, no tienen que estar de acuerdo con nada de lo que yo les digo. Lo que sí les pido es que por favor tomen su tiempo de investigar la información a ver si está correcta, nada más. Y si está correcta, ¿a quién usted va a obedecer? ¿La tradición de hombre o al Todopoderoso que quiere hablarle la verdad? ¿Por qué la gente dice, no, que no quiero comer esto, que no quiero comer esto? O que yo entiendo que hay personas que están haciendo transición. Nadie tiene problema con eso porque nos hemos criado una cultura que no nos ha enseñado esas cosas. Y yo entiendo que a veces la carne es más fuerte que me están siguiendo. Pero llega un momento que tú vas a tener que hacer una línea en la arena y decir, ya no voy a pasarla más. Pues vamos a darte información por qué no debes comer esas cosas. You have 3 hours. Si empiezo por esa avenida no termino. Ok. Cuando leemos en Hechos capítulo 10, y si mi esposa está escuchando, te amo y estoy loco por regresar esta noche. I love my wife. Ese es el regalo más grande que el Padre me ha dado. Ok. Cuando leemos, vamos a leer el principio. Ok. Vamos a empezar al principio, pero vamos a llegar hasta cierto versículo, a hablar un poquito, después regresando al principio. Ok. Mira lo que dice. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Now, este versículo número 2 es la clave para entender el resto del capítulo, ¿ok? Pero voy a leerlo y voy a regresar, ¿ok? Ok, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mantengan eso en pie. Este vio claramente a una visión como la hora novena del día. ¿Qué hora es esa? La hora novena del día, de acuerdo al horario del tiempo, eran las 3 de la tarde.
Pregunta, ¿por qué una persona pagana está orándole a Dios? Siempre, específicamente, a la hora cuando los judíos oraban durante el día. Vamos a investigar si esta persona era un gentil pagano o era una persona temerosa de Dios que vino de descendencia gentil. ¿Ok? Dice, ya leí eso. Este vio claramente a una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido por memorial delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. Oh, ¿sabían ustedes que yo sé exactamente la oración que estaba haciendo Cornelio a esa hora? Porque aquí está. Yo se la voy a leer ahorita. Y dice, versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que había con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que los asistían, y los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es esa? Las 12 del día. ¿Ok? Y dice, recuérdate que en el judaísmo se ora a esa hora, a cierto punto, en el sábado. Yo sé exactamente que es probable que esa oración que tuvo Pedro fue en el sábado. Porque las horas matutinas eran a las 9, ¿ok? Y a las 3, de acuerdo al sacrificio del templo, que oraban de esa forma. Pero Pedro está orando a las 12 del día. A veces se hace una oración extra en el Shabbat que se llama el Musaf. Musaf que se hace a las 12 del día en el sábado. Es posible que él estaba orando en el Shabbat. Pedacitos de información que cuando vas al primer siglo y entiendes cómo un judío vivía, ahora tienes un poquito más de información acerca de lo que está, del panorama que está ocurriendo. ¿Me están siguiendo? No se preocupen, se va a poner más interesante ahorita, denme chance. ¿Qué versículo estaba? 10, gracias. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras él preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, dice, levántate Pedro, mata y come. Ahora vamos a ver un intercambio bien interesante. ¿Verdad que cuántas personas cuando ustedes dicen queremos comer limpio, no queremos comer cerdo, no queremos comer esto, no, y dicen, no, que tú quieres ser judío ahora, o eres adventista, uno de los dos. ¿Okay? Y de repente lo primero que te citan es ¿qué? Hechos 10, ese versículo. Pero es interesante que si leemos el capítulo 10 y el capítulo 11, entendemos el vocabulario, vamos a entender que a Pedro se le estaba hablando de otra cosa y no era de los animales para comer. Se encuentra en el vocabulario que dice común. Qué malo no tener la Biblia de uno. No encuentra nada. Which verse is it? Ahí está. Mata y come, ¿verdad? En el versículo 15 habla de eso, pero el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pero espérate un momentico. Si de repente el creador del universo te dice, mata y come, él es el que gana, es el que manda, ¿por qué Pedro está discutiendo con él diciendo que no? ¿No sería eso rebelión? Porque como un judío que guardaba la Torá, él sabía que era imposible que el creador diera un mandamiento diferente a lo que fue establecido allá en el Monte Sinaí. Ahora hay un intercambio bien interesante. Y continúa, versículo 16, ¿no? El 14. Entonces Pedro dijo, no, porque nunca he comido cosa común e inmunda, he comido jamás. Volvió a voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 2 veces. E hizo esto 3 veces. Y aquel lienzo volvió a recogerse en el cielo. Pregunta,
¿Qué significado tiene el hecho de que ocurrió 3 veces? En el libro de Deuteronomio, en la Torá, nos dice que por la evidencia de 2 o 3 testigos, cualquier cosa se establece, ¿no? El hecho de que se le habló 3 veces establece que, que la conclusión del problema viene del Todopoderoso. Eso es importante, es un principio bíblico de la Biblia, bíblico, el concepto hebreo de estudio. ¿Me sigue? Continuamos. Versículo 17, ¿no? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, pero yo no entiendo, si era claro, si una voz del cielo te dice, mate, come, ¿por qué te pones a discutir con eso? ¿Será porque Yahweh dijo que esas comidas son inmundas, que nunca las tocará? Entonces, él no sabe lo que significa, porque él entendía los mandamientos. Él vivía como judío. Pero mira, el próximo versículo te dice la respuesta. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que había sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ya entendió la visión. Usted dirá, pero Rico, ¿cómo es que él puede entender la visión? ¿Cuántos de ustedes nunca han oído de los edictos o los reglamentos de la casa de Shammai? Levante su mano si nunca han oído eso. El problema por la falta de entendimiento del Nuevo Testamento, si le quieren llamar de esa forma, es por la falta del concepto de entender lo que es la historia y los reglamentos rabínicos o fariseicos y los gobernantes de ese momento religioso y sus reglamentos que habían establecido. En el año 10 antes de la era común, hubo una reunión en la casa de un rabino en la cual hay 7 tipos de fariseos. 7 tipos de fariseos. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? 7 tipos de fariseos. Entonces, cuando tú lees en la Biblia que dice los fariseos, automáticamente uno piensa que son todos, ¿no? Incluyendo Nicodemo, incluyendo otros, los buenos. Nicodemo era bueno. Pero los demás eran malos, malos, no. Entonces, cuando usted quiere seguir la palabra, a lo que dice la palabra, a mí me pasó en Guatemala. Una persona se levantó en una iglesia y me dijo que tú eres un hijo del diablo, tú eres fariseo. Estás judaizándonos. Y yo le hice 3 preguntas. Yo le dije, Señor, se levantó bien brusco, falta de respeto. Wow, yo fui invitado allí por el presidente de toda la asociación. Él se levantó y me hizo eso, me acusó de esa forma. Y yo le dije, Señor, ¿usted habla hebreo? No. Señor, ¿usted sabe quién era Shammai y Hillel? No. Señor, ¿usted conoce los 18 edictos de Shammai? No. Siéntese. Porque estás hablando cosas que no sabe. El que termina pagando soy yo, porque ahora yo soy el ¿qué? El arrogante, ¿ves? Cuando él me insultó. Pues ese tipo de encuentro me causó a mí hacer un estudio acerca del caso. Que entonces, en el año 10, antes de la era común, hubieron unos rabinos, la casa de Shammai y la casa de Hillel. Es como decir, los pentecostales y los bautistas. ¿Verdad? Tienen sus autoridades y ellos decretan reglamentos de acuerdo a su doctrina. Es lo mismo. La diferencia es que de acuerdo al mandamiento en Deuteronomio capítulo 17, cuando Moisés le dijo que cuando el pueblo cruzara al otro lado del Jordán, que ellos establecieran una casa de justicia, en otras palabras, como un Supreme Court, una corte suprema para determinar casos que fueran muy difíciles de resolver. Entonces lo que ocurrió fue que ellos establecieron la casa de Shammai y la casa de Hillel, se establecieron como un método de preservar la identidad del pueblo cuando vinieron los griegos e invadieron a Israel. Su origen y su intención al principio era muy buena. El problema es que cuando tú tratas de hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, pues entonces tú tratas de interpretarlo basado en lo que tú puedes ganar, en vez de ser honesto con los reglamentos bíblicos. Y los hemos visto en todas las iglesias. Hay iglesias que ellos descontinúan la palabra, la profanan por su propio beneficio. Te dicen, no, que si tú das dinero el Señor te va a bendecir. En ningún lugar dice eso. Ahora, el diezmo y las ofrendas, ese es el deber del pueblo de Israel. Él te lo dio, ya te bendijo.
¿Me sigue? Pero hay personas que dicen, no, que si tú siembras la semilla, que Él te va. ¿Y qué pasa con la obediencia? Porque mira qué interesante, usted le diera a sus hijos, si ellos demandan de usted que usted le dé $20 o $15 y no le obedecen lo que usted establece en su casa, usted lo va a darle lo que ellos quieren cuando se rebelan en contra de los dos. ¿Verdad que no? Si usted lo hace, es como rebelión en tu casa porque nunca te van a hacer caso. Entonces, nosotros no permitimos que nuestros hijos nos desobedezcan en rebelión y no le vamos a dar regalo, porque si tú le das un regalo a tu hijo que se rebela contra ti, vas a tener un caos a largo plazo. Entonces, nosotros no queremos hacer eso con nuestros hijos, pero esperamos que Dios lo haga con nosotros. ¿No es esa hipocresía? ¿No es esa hipocresía? Entonces nos preguntamos por qué es que los niños cuando cumplen 18 años no quieren saber nada de las cosas de Dios. Porque nosotros no hemos sido un buen ejemplo para ellos. Decimos algo aquí y hacemos algo con las manos. Otras cosas completamente opuestas a lo que decimos. Opuesto a lo que decimos. ¿Me siguen? Eso es lo que está ocurriendo. El Sanedrín se componía en el primer siglo. En el año 10 de la era común murió Gilel. Nicodemo era de la casa de Gilel. Pablo era de la casa de Gilel. Ellos eran específicamente bien abiertos al que el gentil pudiera entrar al pueblo de Israel. La casa de Shammai no. La casa de Shammai decía que ellos no tenían parte en el mundo venidero y que no podían estar en el reino de Dios. ¿Sabían ustedes que el conflicto más grande en el primer siglo no era si Yeshua era el Mesías? ¿Me están siguiendo, hermanos? Ese no era el conflicto. El conflicto era si el gentil se justificaba ser parte del pueblo de Dios, sin pasar por el proceso de conversión que la casa de Shammai había establecido. Ese era el problema. Te voy a dar unos cuantos reglamentos que ellos establecieron. Por ejemplo, Shammai dijo que si una mujer si una mujer comete adulterio, entonces tienes derecho de divorcio. Gilel, yo no estoy de acuerdo con Gilel, por cierto. Gilel decía, no, que si tu esposa te quema la comida, te puedes divorciar. Qué presión, ¿ah? Y había otro rabino que decía, el rabino Akiva decía, no, que si tú encuentras otra mujer más linda, te puedes divorciar. ¿Qué revolú tienen los rabinos? El único que estaba correcto de esos tres era Shammai. Y Yeshua estuvo de acuerdo con él en ese punto en particular. Pero no quiere decir que Yeshua estaba de acuerdo con todo lo que los fariseos decían. Él estaba de acuerdo con los fariseos siempre y cuando estaban de acuerdo con la palabra. ¿Me siguen? Yo no tengo problema con ningún cristiano siempre y cuando él esté de acuerdo con la palabra. El conflicto comienza cuando ellos van más allá de lo que dice la palabra y yo no puedo escoger a un hombre por encima de la palabra. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Ok, entonces, Shammai, la casa de Shammai, vamos a decir los pentecostales de la iglesia de Dios, como le decimos en Puerto Rico, de los rajatablas. Y están los otros pentecostales que son más liberales, ¿no? Pues entonces tú estás en el medio, tú estás tratando de escoger, voy allá o voy acá, voy allá o voy acá. Porque ellos han pasado unos reglamentos que no están en la Biblia, pero son parte de la doctrina. Y ellos han pasado unos reglamentos también que no están en la Biblia, pero son la doctrina. Y ninguno de ellos se llevan y yo estoy aquí como así. Es un problema grande. Porque en cada iglesia tienes que adaptarte a cómo ellos hacen las cosas. No como la Biblia lo dice. La Biblia es clara. Un mandamiento, una costumbre para todos, el extranjero y el nativo que mora entre tú. Es bien claro. Pero el judaísmo del primer siglo no permitía que los gentiles pudieran entrar al reino de Dios. Quiere decir que eso va directamente en conflicto con el mensaje de salvación que el Mesías está trayendo a los dispersos de Israel y a los gentiles que están ellos mezclados con ellos. ¿Me siguen? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no sabían que tenían descendencia israelita? ¿Ok? Entonces, ahora
si yo soy judío ortodoxo y yo no sé que usted es parte de los sefarditas, los hijos de judíos de España? ¿Cuántos de ustedes no sabían que tenían descendencia israelita desde España, judía de España, que son descendientes? ¿Cuántos Riveras hay aquí? González, Rodríguez, Matías, mi hijo es Matías también. Dígame los apellidos. Ramírez, hijo de Israel, hijo de Israel. Eso es historia. Eso es historia, pero el judaísmo ortodoxo, aunque usted le diga la historia, no lo reconocen ustedes como parte del pueblo de Dios. Ellos dicen, para tú ser parte del pueblo de Dios, tú tienes que convertirte a la religión del ortodoxismo. ¿Me siguen? Ok, entonces hay un problema. Porque la Biblia no dice que tú tienes que pasar por el proceso de conversión de acuerdo a los rabinos. La Biblia es bien clara. Si tú guardas Pascuas, la Pascua, el momento que tú guardes la Pascua, ya tú eres parte del pueblo. Por eso, hermano, no es permitido uno guardar la Pascua. No estoy hablando de la Pascua católica ni cristiana. Estamos hablando de la Pascua de la Torá. Passover, Pesaj. ¿Ok? Por eso que yo le digo a la gente, hermano, no comas Pesaj y después vayas a guardar Easter la semana que sigue. Lo hacen. Hay gente que lo hacen. Porque ¿cuándo fue la última vez que un conejito tenía huevos? Nunca. Entonces, ¿por qué guardamos algo que viene de la adoración al sol? Que fue establecido por la Iglesia Católica. Navidad fue ilegal en este país al principio de su nacimiento, este país. No se permitía celebrar Navidad en Estados Unidos en los 1700, 1800. ¿Qué pasó? Es la realidad. ¿Por qué? Porque hemos sido inculcados con una doctrina basada ¿en qué? Basada en tradición. En tradición, ok. No están ofendidos todavía, ¿verdad? Ok. Entonces estamos viendo que hay una dinámica en el primer siglo que causa un conflicto en teología y doctrina entre los líderes fariseicos, líderes de Sanedrín, y los líderes que creían en Yeshua. ¿Ok? Continuamos. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron, moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba la visión, yo pienso que si era claro porque tenía que pensarlo. Todavía estaba pensando qué es lo que pasó aquí, porque va en contra de lo que yo conozco en la Biblia. ¿Me sigue? Entonces dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, y le dijo el Espíritu, el Ruach, he aquí 3 hombres te buscan. Hermano, ¿saben ustedes por qué era importante que fuera a través del Todopoderoso que le revelara eso a Pedro? Porque Pedro odiaba a los gentiles. Es la realidad. A los gentiles no los quería nadie en el pueblo de Israel por las cosas horrendas que había hecho el pueblo de Israel. Vino Antiochus, I can't pronounce his name, Antiochus Epiphanes, ¿qué se dice? Ese mismo, Epífanes. Y mataba a los niños. Mataba a los niños y los circuncidaban y ponían una cuerdita y lo ponían en el cuello de la mujer, de la madre. Y después hacían lo movían por la plaza para que dijeran que no hacían circuncisión a sus hijos. Profanó el templo y mató a los hijos de Israel. Y después le enseñó la cultura griega. Eliminó el sábado, la Torá y todas esas cosas. Después vinieron quienes, antes de eso los babilónicos vinieron y mataron a medio mundo. Vinieron los asirios, lo mismo. Vinieron los romanos, lo mismo. Porque tú vas a tener amor por los gentiles cuando siempre te quieren matar. Históricamente yo los entiendo. Yo los entiendo porque ellos no tienen nada que ver con ellos. Y cuando empezó el proceso de la influencia griega en Israel, por eso fue que las casas fariseicas fueron establecidas para mantener una identidad de pueblo. Así como ustedes se han mudado para un pueblo en Estados Unidos que la mayoría son costarricenses. Si salieron de Costa Rica, ¿para qué quieren regresar a Costa Rica? ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque aquí hay una cultura que ustedes conocen, que se siente familiar, que se sienten cómodos, que puede a cualquier supermercado o alguna tienda y tienen las comidas que ustedes están acostumbrados. Se habla el español como usted está acostumbrado. Se practican costumbres que ustedes están acostumbrados. Yo salgo de Puerto Rico, me fui. Voy de visita. Que yo soy diferente. Y no quiere decir que no quiero a mi pueblo, sí, pero estoy buscando la manera de entender las escrituras basadas en costumbres y tradiciones. ¿Por qué regresamos y venimos a un lugar donde hay otros costarricenses que tienen ustedes? Porque es cómodo. Es cómodo, estamos claros con quién es la gente. Nos podemos relacionar, podemos hablar, podemos conversar y nos entendemos, ¿sí? Pero vaya ahora a un lugar donde nadie lo entiende. Que el sacrificio grande que usted tiene que hacer es aprender el idioma de ellos, la costumbre de ellos y todo de ellos. Y vienen los griegos a Israel y inculcan la cultura griega. Y los judíos, pues como están cansados, pues están débiles y están dispuestos a hacer lo que quieren, lo que la gente diga. Entonces, en el primer siglo, para evitar ese problema, las casas de estudios o las casas religiosas establecieron una manera de mantener la identidad, de tal forma que si este es un mandamiento, vamos a poner que esto es un mandamiento, vamos a hacerlo en lo físico, que esto es un mandamiento, ellos comenzaron a poner cercas alrededor de mandamientos y mandamientos por encima de mandamientos, para proteger el mandamiento. En otras palabras, es como cuando tú tienes una piscina y el reglamento es que si tú tienes niños, tienes que tener una cerca en la piscina, ¿verdad que sí? Por si tú no estás presente, legalmente, si Dios no lo quiera, el hijo o la hija cae en la piscina, pues tú estás absuelto legalmente porque pusiste la cerca, ¿viste? Entonces la cerca es para tu protección y la protección de tu niño. Tú le enseñas a los hijos, no cruces la cerca. Si tú cruzas la cerca, hay chance de que te puedas ahogar, que te puedas herir o cualquier cosa, ¿no? Esa fue la intención del mandamiento de los rabinos. Si tú rompes este mandamiento religioso, pues eso por lo menos te da chance a recapacitar antes de que rompas el mandamiento. El problema es que no pusieron 1, ni 2, ni 3. 50 y pico. En el mismo sábado han puesto casi 1400 mandamientos por encima del mandamiento. Que ahora hacerle así un botoncito en la luz es trabajo. Es importante, hermanos, que me sigan en esto porque estamos leyendo un capítulo que nosotros debemos saber ya de corazón y en realidad estamos aprendiendo cosas nuevas históricas. Los líderes del Sanedrín, los líderes religiosos del primer siglo, en el tiempo del ministerio de Yeshua, eran los líderes de la casa de Shammai, que ellos decían que, por ejemplo, había uno de sus decretos que ellos decían, si por ejemplo, el mismo judaísmo ahora mismo, ¿ok? Te dice, si esto es una botella de vino o una botella y ella es gentil, ¿puedes abrir la botella, por favor? Gracias, no quería hacerte trabajar. Ya esto yo no puedo tomar de ella, tengo que botarlo, es impura. Porque ella, como no es ortodoxa, abrió mi botella y de acuerdo a los judíos, ya eso se tiene que botar. ¿Sabían ustedes eso? Ahora mismo el judaísmo lo hace. Yo tengo un amigo que era ortodoxo y que ahora es caraíta. Y yo estuve el año pasado con mi esposa y mi hijo y un amigo en la casa de él. Me invitó para el sábado en Jerusalén una noche. Es lo más impresionante que yo he pasado en mi vida. Y nosotros le compramos una botella de vino, pero bien buena, kosher. Y él hizo algo que yo no estaba esperando. Él agarró la botella de vino enfrente de su familia y me dijo, Rico, me das el honor de abrir mi botella de vino. Y como yo sé lo que significa, que lo que significaba era que ahora yo soy parte de la familia, que él no me considera como una persona inmunda e impuro, me considera como una persona que está en convenio con él. Él no tenía que decirme que me amaba. El hecho de que él me dijo, puedes abrir mi botella de vino, él fue en contra de todo lo que le enseñaron para dejarme saber que nosotros somos iguales, que no hay diferencia entre él y yo. Esas cositas hay que aprenderlas. En el primer siglo era lo mismo. Y en Marcos capítulo 7 habla acerca de ese problema. Cuando las tradiciones de los hombres que tenían que lavar las manos antes de comer pan. Vamos a continuar aquí. Versículo 21.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces dijeron, Cornelio, un centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Ves? Si no entendemos la historia, no vamos a entender ese vocabulario. Los judíos no consideraban a una persona gentil, pagana, una persona justa, ni temeroso a Dios. Quiere decir que este hombre Cornelio no era un practicante de las observancias paganas, sino que él era una persona de descendencia gentil que había hecho transición, estaba guardando el mandamiento, estaba comiendo comidas limpias y estaba haciendo todo lo que la palabra decía, menos que no tenía la circuncisión física y no había hecho la inmersión y no fue reconocido como un judío de acuerdo a la religión del día. ¿Me están siguiendo? Hermano, le voy a decir algo. Si no entendemos el capítulo 10, no vamos a entender el capítulo 15. Porque en el capítulo 15 Pedro se levanta y dice, ¿saben ustedes que en tiempos atrás, cuando Pablo sube a Jerusalén, porque había el problema en Gálatas, Pedro se levanta y dice, se recuerdan que mucho tiempo atrás, está hablando de de Hechos 10, acerca del encuentro con Pedro, con Cornelio, y esto es importante entenderlo. Si no me dicen que lo entienden conmigo, empiezo de nuevo, ¿verdad que están conmigo? ¿Por qué yo hago este tipo de estudios en congregaciones como las suyas? Porque yo estoy percibiendo que ustedes quieren aprender de las raíces hebreas y están en un camino de transición. Y que sus pastores quieren lo mejor para ustedes. Apóyenlo ahora más que nunca. No vengan a discutir cosas teológicas y doctrinales si usted no tiene la información correcta del primer siglo. Eso es injusto para usted e injusto para el pastor también, que está tratando de enseñarle la verdad. ¿Por qué no estudia y verifica antes de defender sin saber? Eso es lo que hacemos. Defendemos sin buscar la información. ¿Por qué? Porque saben que si estudian y lo buscan y lo verifican, van a tener que hacer un cambio. Y es más fácil irse a otra iglesia que no le van a enseñar nada. Le van a agarrar su dinero, no le van a enseñar nada. Y todas las semanas tiene que arrepentirse. Y lo manipulan para que dé más dinero. Yo he ido a iglesias que agarran 3 o 4 ofrendas en un día. Y te manipulan. Que si tú das dinero, Él te da una casa nueva, te da un carro nuevo. No, Él te da todas esas cosas si tú obedeces. Y cuando eres responsable en lo poquito, entonces Él te da un poquito más de responsabilidad. Al Todopoderoso no puede ser manipulado porque le das dinero. ¿Están siguiendo? Pero sí es bueno dar. Entonces dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio entre toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír su voz. Wow. Vamos a brincar el versículo 28. No, mentira. El 23. Vamos al 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrando a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró a ellos, a muchos que se habían reunido, y les dijo, léanlo conmigo, por favor. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ok, búsqueme en la Biblia dónde se encuentra ese mandamiento. ¿Dónde se encuentra ese mandamiento? Porque él dice, ¿usted sabe lo que es qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que entrar a la casa de un extranjero es una abominación. No lo dice la Biblia en ningún lado. Pero lo dice el Sanedrín en el primer siglo, basados en los reglamentos de Shammai, que Shammai había pasado los 18 edictos, y parte de esos edictos de Shammai tenía que ver con ¿qué? Con que los gentiles, tú no puedes comprarle, por ejemplo, judío, no le compres aceite a ningún gentil, vino a ningún gentil, no puedes entrar a la casa de ningún gentil, no puedes ni comer con ningún gentil.
¿Por qué? Porque ellos estaban ritualmente impuros. ¿Me siguen? Y por eso Pedro, la única forma de que Pedro fue a casa de Cornelio fue porque el ángel se le apareció. ¿Sabían ustedes que Cesarea que está a Cesarea Philippi, de Galilea, y se encuentra Cesarea al lado del mar, que fue construido por Herodes? Estamos hablando de Cesarea al norte de Jopa, que en un automóvil como 45 una hora, depende del tráfico, y de repente ese lugar fue construido por por Herodes, en conmemoración a darle honor a Roma, y era una ciudad gentil, pagana, que se adoraba al mitraísmo, a Mitras. ¿Saben ustedes quién era Mitras? Wow, tenemos que enseñarles eso. ¿Usted sabe el Jesús que se encuentra en todas las imágenes que tiene la Iglesia Católica? Ese Jesús que enseñan, ese no es Jesús de Nazaret de Israel. Ese se llama Mitras. Ese era el dios persio que después los romanos agarraron esa tradición de religión y comenzaron a servir a Mitras y mezclaron el mitraísmo con la fe original. Mitras, búsquelo en Google. Mucha información que hay que aprender, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? No se enoje todavía. Entonces estamos viendo que había un reglamento de acuerdo a los reglamentos bíblicos, a los reglamentos teológicos en el primer siglo, que si usted era un gentil, no era parte de Israel, usted no podía comer con un judío. Por eso es que Pedro y Pablo siempre estaban encontrados. ¿Usted nota que siempre hay algo peculiar? Pedro y Pablo estaban peleando siempre. ¿Por qué? Porque él comía con los hermanos que habían aceptado la fe, pero cuando venían los de Jerusalén, se apartaba de ellos. ¿Por qué? Porque los que venían de Jerusalén eran fariseos de la casa de Shammai. Y como en Jerusalén se había pasado una regla que no podía ir a ninguna casa de ningún gentil, ellos tenían que guardarlo. Parte de la halajá, se dice en hebreo. Parte de la halajá, de los reglamentos que tenían que seguir. Vamos al versículo número 2. Vamos a regresar al 2 y vamos a brincar de nuevo al 24 ahorita. ¿Ok? Dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que había muchas limosnas, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ok? Pregunta. De acuerdo al contexto hebreo, ¿cuál es la palabra hebrea que define la palabra piadoso? ¿Cuál es la palabra hebrea que define limosna? ¿Y cuál es la palabra hebrea que define orar a Dios siempre? Porque eso es recuérdate, el tipo estaba en Israel. Y recuerda lo que les leí, que decía que él era un hombre de gran credibilidad, como dice, contra los judíos. Buen testimonio entre los judíos. Usted sabe lo que usted tendría que hacer para tener un buen testimonio entre los judíos. Tiene que vivir una vida hebrea completamente para que ellos lo respeten como una persona de calidad, así en referencia a la Biblia. Estamos hablando del mundo religioso, no es secular. ¿Ok? La palabra piadoso se puede decir Ger Sedek. Ger Sedek es un hombre justo o un Yahweh Elohim, o un piadoso de Dios. Yahweh Elohim. El Ger Sedek, Ger. La palabra gel en hebreo significa extranjero. La palabra goyim significa gentil. ¿Okay? Entonces, él no estaba viviendo como un hombre pagano gentil. Él estaba viviendo como un hombre temeroso. En otras palabras, él estaba guardando los mandamientos de Dios. Pero no había pasado por el procedimiento de conversión de acuerdo al judaísmo del momento. ¿Saben ustedes cuáles son los pasos del judaísmo del momento? Tienes por un proceso de 2 años, tienes que pasar para instruirte. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar usted si quiere la ciudadanía de Estados Unidos? 5 años, ¿verdad? ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Saben ustedes que para usted convertirse en un americano, tiene que pasar por un proceso de qué? Aprender el idioma, aprender la cultura, aprender la historia, aprender todo, ¿sí? Y después le hacen un examen, ¿no? Y después tiene que tomar un juramento. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Efesios nos dice que ahora somos parte de ¿qué? De la conciudadanía de Israel. Cuando usted aceptó al Mesías, usted hizo un voto.
tomó un juramento, porque la palabra confesar en griego, en Romanos 19, significa pacto. Y usted comienza a guardar los mandamientos, y usted comienza a estudiar la palabra, y empieza el proceso de adaptación. Si comía impuro, ahora come limpio. Si no guardaba los mandamientos porque no lo sabía, pues está aprendiendo, ¿me siguen? ¿Cuántas leyes de Estados Unidos usted conocía cuando aterrizó en Nueva York por primera vez? Ninguna, ¿verdad? ¿Podían los americanos juzgarle de acuerdo a la ignorancia a las leyes de este país? Pero cuando usted decidió decir, wow, este país me gusta, yo quiero la bendición de ser parte integral de este país, usted tuvo que hacer el esfuerzo para poder injertarse a este país. No fue al revés. Eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué el cristiano quiere que el judío deje su fe y que se convierta al cristianismo cuando en realidad Yeshua nunca dijo que era cristiano? ¿Cuándo dijo Jesús que era cristiano? Él vivió como judío, comió como judío, guardó los mandamientos del pueblo de Israel. Y todos los discípulos hicieron lo mismo. Entonces, lo que yo no entiendo es que usted quería la bendición de Estados Unidos, ¿verdad que sí, pastor? Y usted se adaptó a las reglas y mandamientos de este país para recibir la bendición. La gente quiere la bendición de Abraham, Isaac, Jacob, pero no quieren ser parte del reino de Dios. Ellos quieren, no tenemos que guardar el sábado ni la fiesta, eso de los judíos. Nosotros somos gentiles y por gracia, por la sangre ya somos salvos. ¿Sí? ¿Cómo trabaja eso? Porque ¿cuándo fue la última vez que la Biblia, que Dios hizo un convenio con la gente gentil? Búsqueme un versículo que Dios hizo un convenio con una nación gentil en la Biblia. ¿Verdad? No lo hizo con los gentiles, ¿no? Lo hizo con Israel. Abraham, pero Abraham no era gentil. Sí, pero Abraham, ¿qué hizo Abraham? El Señor lo llamó de la tierra de Ur y él se quedó en Ur para ser parte de Israel o él, para ser hebreo. O él se fue de su parentela y de su tierra para recibir la bendición en el lugar donde Dios le dijo. ¿Quién hizo el esfuerzo de cambiar? ¿Dios o Abraham? Entonces, si desde el principio nos lo están diciendo, ¿por qué no lo podemos entender? Por la teología, la doctrina que cambia el mandamiento y no quiere que usted cambie de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a la doctrina. Estamos cayendo de un lugar a otro. Entonces, no podemos demandar las bendiciones de este país si usted no está dispuesto a pasar por el procedimiento de poder tener los beneficios de este país. ¿Valió la pena ahora pasar por el proceso de 5 años? Cuando piensa ahora en ese proceso, ¿verdad que ahora no se molesta? Pero en el momento era difícil. Tengo que hablar inglés. Ay, pero es que no me gusta el inglés. Es tan difícil. Sí, pero no estás en Costa Rica, estás en Estados Unidos. Adáptate. No estoy en Puerto Rico, estoy en Estados Unidos. No pienses como puertorriqueños. Yo no estoy de acuerdo que los latinos deben cambiar el himno nacional de Estados Unidos a español, por favor. ¿Usted permitiría que un gringo le cambiara el himno nacional de Costa Rica al inglés? Entonces, ¿por qué aquí se le pide a este país que se adapte a usted? ¿Y por qué usted quiere que el Dios de la creación se adapte a usted? Cuando Él es el rey y somos sus siervos. Y usted entró por gracia. ¿Sabe? Hacemos estas cosas y queremos la bendición, pero no nos queremos adaptar. ¿Tú sabes qué es interesante? Que cuando nosotros queremos hablar de la Torá, del corazón de Dios y del mandamiento, decimos, no, ya eso pasó. Pero venimos a este país y hacemos lo que tenemos que hacer para adaptarnos, para que seamos aceptados, para sobrevivir, a veces haciendo cosas que usted no quiere hacer, solo por la bendición. Pero cuando Dios se lo pidió para ser parte de su reino, no quisimos hacerlo. Entonces se adapta a sobre 4 millones de leyes en este país. Y la mitad de ellas está en contra de ustedes. Pero nos consideramos libres y felices. Tremendo estilo de vida, aleluya. Pero cuando Dios nos da 613, y no todo se aplica en ustedes, porque gracias a Dios no soy mujer. Yo hubiera sido una mujer fea. Y Dios es inteligente, me hizo hombre. ¿Me sigue? Pero yo no soy mujer, esos mandamientos no se aplican a mí. Yo no soy un rey, esos mandamientos no se aplican a mí. Yo no vivo en la tierra de Israel, esos mandamientos no se aplican a mí. No hay templo, esos mandamientos no se aplican a mí. ¿Cuántos estatutos y reglamentos de Costa Rica se aplican a ustedes ahora mismo aquí? Ok, entonces usted está dispuesto a rechazar su identidad
Pero no su cultura, porque siempre va a ser costarricense o colombiano o dominicano, ¿verdad? Pero está dispuesto a sacrificar su identidad de patriota dominicano costarricense por un mejor beneficio en otro lugar, porque sabe que su familia va a tener algo mejor en el futuro. Pero cuando el Mesías viene enviado por el Padre para que usted tenga vida eterna, usted determina qué reglamentos quiere guardar en el reino de Dios. Pero queremos la bendición. Dame dinero que Él me va a dar. Y clamamos y reclamamos y le gritamos. Ahora mismo en el nombre de Cristo. Reclamamos y demandamos. ¿Qué derecho tienes que demandar? Y reclamar cuando no obedeces. No, nosotros no toleramos a nuestros hijos. Imagínese que su niño venga a usted. You speak Spanish? No. Imagine your son tells you. I'm going to tell you in English so you get it. Imagine your son says to you. Right? Says, yo, Dad, man, give me $20 right now. And, yeah, he's already laughing. He knows that ain't happening. You see? So he said, yo, Dad, man, I'm not going to listen to nothing you say, man. Because you know what? He's laughing. He knows that ain't going to work. But what if he comes up to you and says, Dad, man, thank you. You're the best dad in the world, and I love you. I love you. You're so good to me. And then he obeys everything you say. And he loves you because he does it because he loves you. Are you gonna move heaven and earth to get him something that he needs? Because you love him and he shows you love by obedience. Voy a repetirlo en español. Si usted tiene un hijo, ok, sus hijas, ¿no? Tiene 3. Ok, sus hijas, ¿no? Las niñas saben manipular. Mami, ¿me puedes dar $20? Pero no quiero obedecer a nada que usted dice. ¿Usted le va a dar los $20? Entonces, ok. Entonces, si en su casa usted establece los reglamentos y para que ellos reciban la bendición, ellos tienen que obedecer aunque no les guste, porque usted es la reina de su hogar y su esposo es el rey de su hogar. Pues entonces, si ellos obedecen, usted haría lo posible para que ellos tengan lo que necesitan, ¿no? Ok. ¿No somos nosotros los hijos de Dios? Que a través del Mesías hemos sido injertados por gracia. Y lo único que Él dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. No, ya eso fue clavado en la cruz, ya eso pasó. Pero a los hijos, tú no te atreverías a darle nada si no te obedece. Entonces estamos siendo, disculpando la expresión, estamos siendo two-faced. ¿Cómo se dice en español? Hipócrita, sin querer, porque la doctrina no nos enseña a ser honestos con lo que estamos aprendiendo. Esas son palabras un poquito fuertes en español, pero en inglés two-faced is a little different, you see? ¿Tiene sentido lo que le estoy hablando, hermanos? Entonces, ¿cómo este hombre puede recibir la bendición si él es una persona que está adorando a otros dioses? Pregunta, ¿verdad que Dios trajo un juicio fuerte contra Israel por la idolatría y el adulterio espiritual? ¿No lo vimos ayer, verdad que sí? Entonces, ok, si Dios agarra a su pueblo que hizo un convenio para siempre por amor a Abraham, y ellos desobedecieron ese convenio y Dios trató de traerlos de nuevo y ellos no quisieron regresar y continuaron su idolatría. Y Yahweh dijo, salte de mi tierra y vete para allá, y no toleró a su pueblo. ¿Cuánto más usted cree que va a tolerar a una persona que es un invitado en la casa que no pertenece ahí y por gracia entró en la puerta? Entonces, no, ahora decimos, no, que la iglesia ya la iglesia ahora es lo que Cristo tiene, porque ya Israel pasó. ¿Sí? ¿No dice la Biblia que si el cielo y la tierra pasará así, pasaría? Que no puede pasar el convenio con Israel, es eterno. Entonces, le estoy hablando de esta forma, porque aquí estamos viendo el mismo problema con Cornelio. Él está viviendo como un israelita, está orando a la hora de la oración, ¿no? Está orando a la hora correcta como los judíos oran, a las 3 y a las 9 y a las 3. Está comiendo limpio, está guardando el sábado, está guardando la fiesta. Quiere decir que de acuerdo al mandamiento ya no está viviendo como un gentil. De acuerdo a ustedes, los ciudadanos americanos, ya usted no está viviendo como un costarricense. Ya está ahora considerado un americano que proviene ¿de dónde? Pero usted se considera costarricense o americano en este país. De descendencia costarricense, pero son americanos. ¿Sí o no? Porque alguien en su fidelidad a los 5 años
le dio el honor y el privilegio de tener toda la bendición que este país le puede traer a ustedes. ¿Y verdad que ha sido bueno con ustedes? Cuanto más el creador del universo que sacrificó a su hijo por ustedes. Y lo único que quiere es que ustedes adoren al Todopoderoso en espíritu y en verdad, de acuerdo al mandamiento que Él estableció. No es muy difícil, pero la doctrina te dice que no. Entonces vemos aquí que cuando lee acerca de Cornelio, él era un Gersedek, que es un hombre piadoso. Él daba sadaca es ayudando a los levitas, a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Y también oraba siempre. Mira qué interesante. El versículo 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria delante de Dios. Pregunta, ¿qué estaba orando Cornelio a esa hora todos los días? ¿Verdad que nosotros no nos ha enseñado eso? Mire, te voy a decir punto por punto lo que él estaba orando. Se llama el amidá, que se llama la oración de estar parado. ¿Por qué se llama de esa forma? Porque a nosotros se nos ha dado un gran privilegio. ¿Se recuerda cuando el presidente de este país fue a Inglaterra con su esposa? ¿Usted vieron eso en la noticia, no? Que la esposa hizo algo que de acuerdo al protocolo en contra de la reina de Israel no se suponía que hiciera. Que le dieron un abrazo y un beso a la vieja. Y si mi esposa está escuchando, disculpa, mi amor, que la llamé vieja. Pero es la realidad. Ella dice, no usa esas palabras, no se oye bien. Ok, la señora mayor. Pero es interesante que para poder encontrarte, lo primero que voy a oír después que salga el avión, ¿por qué la llamaste vieja? I'm sorry. Para poderte encontrar con la reina de Inglaterra, tienes que pasar por un protocolo. Tienes que aprender cuándo se le puede hablar, cuándo tú puedes sentarte, cuándo tú puedes comenzar a comer, cuándo tienes que dejar de comer. Yo creo que hasta cuándo puedes ir al baño. Para encontrarte con una señora. Mi esposa está escuchando, no puedo decirlo. Ok, entonces, si es así, que cuando su nieto se casó hace poco, todas las mujeres tenían que ponerse una gorrita de esa. Qué cosa fea, Señor. Y a mí lo que me molesta es toda la gente de la moda, que están haciendo sus comentarios. Ah, qué sombrero más lindo, tan digno y precioso, qué diseño tan bello y qué hipócritas son. La razón por qué lo están diciendo es porque se van a encontrar en la boda royal y quieren estar allí y están dispuestos hasta ponerse una gorra ridícula para que sean aceptados delante de la reina. Porque la reina dijo que tiene que ponerse la gorra, el sombrero. Entonces esa gente se compran cosas que nunca se hubieran puesto en su vida cotidiana para estar bien con una señora mayor, humana, que no le puede dar nada. Pero cuando el presidente fue ¿a dónde? A Arabia Saudita. ¿Recuerda cuando fue a Arabia Saudita? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él supo darle honra a su rey. Seguida que vio al rey de Arabia Saudita, él dobló su cuerpo. Y después dijeron, no, es que él es más pequeño que yo, quería saludarlo. ¿Sí? Era un enano. ¿Ustedes no vieron eso en la noticia? Interesante. Entonces lo que yo no entiendo es, el Todopoderoso nos ha dado a nosotros un gran privilegio, ¿verdad que sí? Que por gracia, a través del trabajo del Mesías, usted tiene acceso al reino de Dios, el Rey del universo. Y después te dice, por cierto, no solamente usted va a ser considerada como parte de mi reino, pero va a tener el mismo beneficio que una persona nativa. Te voy a dar de comer, te voy a proteger, yo voy a ser tu escudo. Pero falta algo más. And there is more for $19.99. Y por otro, y tienes oportunidad de venir delante de mi presencia 2 veces al día. Puedes hablarme a mí directamente en la oración. Y por eso es que cuando uno ora, que lo hubiera hecho, uno se para
y da 3 pasos hacia atrás, 3 pasos hacia el frente, como hacen los ortodoxos. Y la gente dice, ah, que eso es tradición, hermanos. Eso vino del servicio del templo. Cuando el sumo sacerdote entraba en el día de expiación, él no salía del lugar santísimo y daba su espalda al Rey del universo. No, él oraba y daba 3 pasos hacia atrás, o sea, Shalom bin Romá, y después se postraba, pronunciaba el nombre del Todopoderoso y daba 3 pasos hacia atrás y después volteaba su espalda, porque al Rey del universo tú no le das la espalda. Y al Rey del universo tú le das a él el respeto que él se merece. Es interesante que ustedes quieren respeto de sus hijos. ¿Verdad que sí? Es importante que ustedes tengan respeto de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué no le damos el mismo respeto al Todopoderoso? Entonces, aquí vemos Cornelio, que cuando él oraba, aunque él no era judío en nacimiento, él oraba en la forma que se hacía en el templo. ¿Y qué le hacía él? Él pronunciaba, decía, mi Señor, abre mis labios para que para mi boca relate tu alabanza. Y después decía, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. E dice, el Dios magnífico, poderoso, reverenciado, Dios sublime, a quien prodiga generosamente benevolencia y crea todo. Quien evoca la benevolencia de los patriarcas y con amor trae un redentor a los hijos de sus hijos a arras de su nombre. Oh Rey, auxiliador y salvador y escudo, Baújata Adonai, Maguen Abraham. En el momento correcto, él sabía cuándo brindar tributo, honor y honra al Creador del universo. Y después que él oraba de esa forma, él oraba acerca del poder del Dios de la resurrección de los muertos. Después él oraba por la santidad del nombre. Tú eres santo y tu nombre es santo. Tú eres santo y tu nombre es santo. Y los seres santos te alaban cada día y para siempre. Baújata Adonai. Bendito eres tú. Sí. Y después oraba por entendimiento. Después oraba por arrepentimiento. Y se hashivenu avino a tu ateja. Decía, haznos retornar, Padre nuestro, a tu Torah y acércanos, Rey nuestro, a tu servicio. Tú puedes imaginarte este hombre que era pagano, que era un gentil, renunciar a sus prácticas deplorables y ahora aprender cómo adaptarse y vivir de una forma honrada, de una forma que le placía no solamente al Padre, pero a toda la nación. Lo consideraba como un hombre justo, un sadik. Eso es lo difícil que para una persona llamarte eso en Israel. Tiene que ser una persona íntegra, una persona de completa integridad. Y continuó orando. Y después decía, oraba por perdón, oraba por redención, oraba por salud y curación, oraba por la prosperidad del año. Después oraba por la restauración de los exiliados. Después oraba por la restitución de justicia. Y después oraba por los justos. Y en mi opinión, yo pienso que en esta oración fue cuando el ángel se le mostró. Pongan atención rapidito. La oración va de esta forma. Después que reconoció que Yahweh es el Elohim de los padres Abraham y Jacob, que tenía el poder de hacer resurrección, que su nombre era santo, de que él es el único que da entendimiento, que da perdón, que da arrepentimiento. Ahora dice, sobre los justos, sobre los piadosos, ¿ve la palabra piadoso? Y sobre los ancianos de tu pueblo Israel, sobre el remanente de sus eruditos, sobre los conversos sinceros. Y nosotros, despierta tu misericordia, oh Hashem, nuestro Elohim, y recompensa con generosidad a todos quienes creen en tu nombre de corazón. Haz que nuestro destino esté junto a ellos para siempre y no nos avergoncemos, pues en ti confiamos. Bendito eres tú, a Yahweh, sostén y garante de los justos. En otra palabra, cuando dice aquí, haz nuestro destino entre ellos, junto con ellos, en realidad en hebreo la palabra es make a lot with them. En otra palabra, que haga tu herencia con nuestra herencia con la de ellos. Él estaba orando al Todopoderoso de que él pudiera ser incluido entre el pueblo de Israel. Y en mi opinión, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que en ese momento se le apareció el ángel. ¿Me están siguiendo? ¿Tiene sentido lo que le estoy hablando?
que mucha información hemos sacado de este capítulo, ¿verdad? Pero mira, es interesante, ¿por qué? Continuamos leyendo. El versículo, ¿dónde estábamos? 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, ya leí, es el 27. Dice, y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, díganlo conmigo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Pregunta, entonces el sueño que él tuvo o la visión que tuvo de los cuadrúpedos y la sábana que tenía, en realidad ahora Pedro entiende a qué se refiere. Quiere decir, ¿por qué? Porque los judíos hubieran llamado a Cornelio un hombre impuro e inmundo porque era de descendencia gentil de acuerdo al decreto que había establecido Shammai. Entonces ahora Pedro dice que él entiende que él le enseñó que no llame ningún hombre puro e inmundo. Pero pregunta, ¿estaba viviendo Cornelio como una persona pagana? ¿Estaba adorando él el Dios que se adoraba en ese lugar? ¿Estaba comiendo comidas impuras? ¿Estaba haciendo lo que la palabra decía? ¿Verdad que sí? Entonces este era un hombre que no vivía como un gentil. Él vivía como un hebreo, pero no había sido aceptado como un miembro completo de la casa de Dios por el sistema religioso. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Versículo 29. Y dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y él continúa toda la historia de nuevo, ¿no? Entonces, vamos a buscar ahora mismo el versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Hermano, el capítulo está hablando acerca de las comidas que puedes comer o está hablando acerca de la condición espiritual que tiene ahora Cornelio versus en la forma que le enseñaron a Pedro de acuerdo al sistema religioso. ¿Está claro? ¿La están pasando bien, hermanos? Y dice, sino que en toda nación, mira que dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pregunta, ¿qué mandamientos estaba guardando Cornelio cuando se dijo esa palabra? Estaba guardando la Torá, estaba comiendo limpio, estaba guardando el sábado, estaba guardando las fiestas. O sea, no vamos a poder excusarnos tanto tiempo de no leer el capítulo entero, hermanos y hermanas. ¿Sabes lo que es? Que tanto tiempo yo malentendí este capítulo porque yo mismo no leí el capítulo entero. Por cierto, voy a hacerle una pregunta, pero no lo quiero hacer de una forma para humillar a nadie, solamente para tener una idea. Porque yo hice esa pregunta cuando yo fui a una gira a Israel. Cuando estaba en la televisión, me llevaron para Israel con ellos. Yo tengo un programa de televisión que ya no lo tengo. Entonces me llevaron a Israel con ellos. Yo hice la pregunta en el mismo lugar donde fueron a encontrar a Cornelio. Yo fui a ese lugar. Y yo hice la pregunta, hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Hechos sin parar desde el capítulo 1 hasta el último capítulo? Ok, habían 46 personas, entre ellos habían 5 pastores, ok, y 3 personas levantaron la mano. Ninguno de los pastores levantó la mano y una de las personas que levantó la mano era la señora que era nuestra guía, que era una judía que no cree en el Mesías. ¿Cuántos pastores yo he conocido que no han leído el libro de Hechos completito? Nunca lo han leído. Solamente un versículo aquí, un versículo aquí, un versículo aquí, pero no lo han estudiado. Una pregunta, ¿quién era la audiencia en el libro de Hechos? ¿A quién fue escrita esa carta? No era ni una audiencia global, era una persona en particular. Vaya al capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Alguien que lo lea alto, por favor. ¿Qué dice? Léelo duro. En el primer relato escribí, oh Teófilo. Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Porque su nombre significa amigo de Dios.
Pero Teófilo era un sumo sacerdote que era familiar de Ananías, el de la Biblia. ¿Y por qué ahora está Lucas escribiéndole una carta a un sumo sacerdote de Israel? No, el Evangelio de acuerdo a Lucas. Vamos a buscar pues. En Lucas, ¿a quién le escribió la carta? A ver qué dice. Dedicatoria a Teófilo. Quiere decir que la carta de Lucas y el libro de Hechos fue escrito a una persona. Entonces, ¿por qué nosotros estamos leyendo una carta que no fue dirigida a nosotros? Usted leería una carta que fue dirigida a ella y después agarrara el contexto que nosotros estamos hablando en esa carta para aplicárselo a su vida. Vamos a pensar lógicamente como en el siglo XXI. Ok, yo le escribo una carta al pastor de un problema que tenemos nosotros. ¿Okay? Él es mi audiencia. Mi pastor es mi audiencia. Después usted agarra esa carta que yo le escribí a él, 2000 años más tarde, traducida en un montón de idiomas, sin el contexto. Usted no me conoce a mí, ni lo conoce a él. No sabe en qué situación económica, religiosa nos encontramos nosotros. De repente ahora usted va a leer la carta traducida sin el contexto y la persona que lo tradujo no conoce quién es la audiencia y no conoce el problema. Pero a alguien se le ocurre poner capítulos y versículos a una carta que está resolviendo un problema. ¿Ven el problema? ¿Verdad que muchos problemas hay? Pero nosotros no pensamos así. Porque no, esta es la palabra de Dios. Es inspirada, sí es la palabra de Dios. Pero la palabra del Todopoderoso tiene un contexto a una audiencia. Que los principios bíblicos y religiosos o espirituales se aplican, que son eternos. Sí, pero no podemos agarrar lo espiritual y dejar lo físico. ¿Me sigue? El hecho es que fue escrito a Teófilo. Si nosotros no sabemos quién era Teófilo, qué hacía Teófilo y por qué Lucas le escribió a Teófilo, porque estamos leyendo una carta que no sabemos quién es la audiencia. Es como yo tratar de hablar de Costa Rica si yo nunca hubiera ido a Costa Rica, pero yo he estado en tu país y yo he visitado su país y yo he comido en su país y he manejado en su país. Todo lindo menos manejar. Por eso se vinieron. Pero Costa Rica es bello. A mí me gustó. Yeah, some crazy people driving over there, boy. Pero es bello. Pero Puerto Rico también la gente cree que maneja como loco. Pero lo interesante es que todos los locos que manejan en otros países latinos, cuando ponen sus pies en Nueva York o en Miami, rentan un carro, 35 millas por hora, viran a la derecha cuando tienen, no se estacionan cuando le da donde quieren. Y eso, un ciudadano modelo. Pero regresan a su país y dicen, ¡salta el medio! Pero viene a Estados Unidos y qué modelos son. Cualquiera diría, wow, qué gente clase. Que cambiamos. Cuando las cosas son muy familiar, cambiamos. Lo verdadero sale. Yo creo que el Padre ha sido muy bueno con nosotros para darnos un gran regalo, un gran regalo. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué tú eres tan apasionado? ¡Wow! ¡Qué entusiasmo tú tienes! Pero ¿cómo yo no voy a tener ese entusiasmo? Si yo entiendo que el Todopoderoso me ha dado un privilegio de ser partícipe en su reino, me da un trabajo en su reino, me da hasta a mi esposa en su reino, me da un rol importante en su reino y lo único que Él quiere es que yo incline mi oído a sus palabras y que me apegue mi corazón con su corazón. Y me dice, Rico, y si tú tienes alguna petición, tú tienes el derecho de entrar, de venir y hablar conmigo, pero en el momento que yo digo que tú puedes venir. Wow. Así que yo pienso de mi Creador. Sí, yo estoy enamorado de Él. Yo estoy enamorado de Él. Yo no puedo entender cómo cuando leo los salmos que Él me dice cosas lindas, que me habla y me explica. Es como cuando tú te sientas con los hijos y le dices, papito, mira, si tú vas aquí te va a pasar eso. Si tú haces esto te va a pasar esto. Si haces te va a ir bien. Ahora papá, escoge. Pero cuando decimos a nuestros hijos, ven acá, siéntate. Y lo corrige sin nunca enseñarle qué hizo y qué no hizo. Eso es injusto.
Pero el Padre nos enseña en su palabra lo que le complace, lo que le gusta. Esto, si tú haces esto, yo voy a hacer esto en contra tuya. Pero si tú te deleitas en mí y si tú guardas mis mandamientos, yo te pondré por encima de las naciones. Yo te bendeciré en tu entrada y te haré esto aquí. Bendeciré el fruto de tu vientre, bendeciré tu trabajo, tus manos, tu fruto de tu tierra, todo. Pero si tú desobedeces, ahora escoge. Él no lo impone. Él permite que tengamos madurez y nosotros escoger la bendición sobre la maldición. Y por eso es que yo amo tanto a mi Creador, de tal forma que Él dio a su Hijo para que yo pudiera regresar y para que ustedes pudieran ser partícipes de ese reino. Y lo único que tengo que hacer, pregunta, ahora que usted es ciudadano, por mucho tiempo, ¿verdad que no le cuesta tanto hacer lo que este país le pide? Porque los beneficios por obediencia son muchos. Van más por encima si desobedece. Porque como usted no es de este país, ni yo tampoco, yo he tenido la bendición de que nací, es ciudadano americano. Pero muchos puertorriqueños no valoran eso tampoco. Y cuando algunos puertorriqueños van a lugares de tercer mundo, viajan a otros lugares en Latinoamérica que no están acostumbrados, enseguida se quejan. Porque estamos acostumbrados a un estilo de vida y pretendemos que lo mismo ocurre en todos. Es la realidad, ocurre con el americano y como Puerto Rico ya está americanizado, aunque a la gente no le guste aceptarlo, es la realidad. Nosotros estamos un poquito engreídos porque tuvimos el privilegio y la bendición de que los españoles perdieron la guerra en el 1898. Aleluya. Perdieron la guerra y ahora Puerto Rico fue sede a Estados Unidos y los americanos dijeron, te vamos a dar ciudadanía. Aleluya, qué bendición. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Nos quejamos. Una vez estaba oyendo la noticia y había una persona quejándose, no, que los americanos, que nos quitan los trabajos, que esto. Y se quejan, no queremos ser ya parte de América. Y después llegó un huracán. ¿Y dónde están los americanos? ¿Y dónde está FEMA? Que necesitamos dinero. Pero no decía que no quería a los americanos. ¿Sabes? No podemos tener los dos a la vez. Y estoy utilizando este ejemplo porque soy puertorriqueño y puedo hablar de este ejemplo. Pero es lo mismo en todos lugares de Latinoamérica. Porque ¿qué? Nosotros no valoramos lo que tenemos. Tenemos la redención, tenemos salvación y santificación. Por gracia. A través de lo que hizo un hombre llamado Yeshua, que usted ni lo conoció, por un hombre que estuvo dispuesto a venir de su lugar celestial para interceder, para tomar el pecado de Israel, para que usted pudiera ser parte de ese reino, sin usted conocerlo. Es como si alguien en su país hubiera venido a Estados Unidos y le hubieran dicho, si tú mueres aquí al frente de todo el mundo, todos los costarricenses pueden ser ciudadanos americanos. Usted no estuviera agradecido con esa persona que puso su vida para que usted se beneficiara. ¿Cuál es el problema? Si lo que se requiere es guardar el sábado y no comer lo que a mí me guste. Porque Él quiere guardar mi salud. Gracias, Padre, yo lo dejo. Y guardo lo que tú digas. Y hago lo que tú digas, mi rey, porque este es tu reino y yo soy tu siervo. Porque tú mandas, papá, tú haces lo que tú quieras. ¿Tú quieres que yo brinque? ¿Qué alto quieres que yo brinque, mi creador? Porque tú eres tan bueno con tu siervo. No, sí. Yo creo en su palabra. Yo honestamente los creo. Me estaba vistiendo y yo estaba teniendo mi conversación que siempre tengo. Y empiezo, Jatano lefaneja, rajem alenu. Hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros. Y yo empiezo a hablar con él, y empiezo a hablar con mi papá, tú sabes, una conversación. Y yo le digo, tú eres tan bueno con nosotros y tú eres santo. Yo creo en tu palabra. Yo estoy dispuesto a estar ahí, creer en tu palabra. Pero usted cree que eso viene de noche a la mañana. Yo he sabido perderlo todo. Y Él lo restauró todo. Él ha establecido una credibilidad conmigo. Que yo sé que si pierdo todo de nuevo, Él es justo, fiel y santo para restaurarlo todo de nuevo. Pero pasé por el proceso. Así como ustedes tuvieron que dejar su país. Y muchos de ustedes tuvieron que trabajar 2 o 3 trabajos. Y todavía lo hacen. Para recibir una bendición aquí. Pero en 20 años van a estar agradecidos que pasaron por el trabajo. Porque si tienen que mudarse a otro país, saben cómo prosperar porque lo hicieron aquí. Y si regresan a su país,
saben cómo prosperar porque la mentalidad que adoptaron en otro país pueden ayudarlos a ser mejores ciudadanos en su país. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, traemos los malos hábitos del mundo secular pagano dentro del reino de Dios. Y esperamos que Dios diga, Él conoce mi corazón. Hermana, usted tiene 3 niñas, adultas ya. ¿Ok? Si su hija dice, mami, no importa lo que tú digas, no te voy a obedecer. ¿A usted le gustaría? ¿Verdad que no? ¿Y qué peor hubiera sido si ella dice, pero tú conoces mi corazón? No te voy a obedecer, pero tú conoces mi corazón. Y yo te amo. Usted le va a hacer caso a su hija si le dice que la ama cuando continuamente se revela contra usted. ¿Verdad que no lo va a soportar? No lo va a tolerar, ¿verdad que no? Tú no me amas a mí porque ¿qué? Es como mira, la mujer es bien peculiar. Ustedes son diferentes y raras. Pero nosotros también, ¿no? El problema es que cuando la mujer cambia, ustedes no nos envían a nosotros el email o el memo para dejarnos saber que cambiaron en algo. Y ustedes pretenden que nosotros los hombres figuremos todo lo que pasa por su mente. Por favor. No, y después nosotros somos los brutos. Comunicación. ¿Ok? Sí, a veces como que las células del cerebro se nos quema de vez en cuando. Eso es verdad. No pensamos como ustedes. Pero por favor, denos la información. Entonces, si su esposo, if you hit your wife, and you smack up the head every day, le da 2 gasnatadas todos los días, y después el Día de las Madres tú te traes unas flores. Te amo, mi amor. Dame un beso. Usted lo va a tratar con respeto a él. Y va a aceptar las flores y el amor que le supuesto. ¿Por qué? Porque para la mujer las acciones hablan más que las palabras. Eso es verdad, ¿no? Entonces, si nosotros somos la novia del Mesías y Él es nuestro novio y Él quiere que obedezcamos, o el Padre Celestial, que el Mesías está a la mano derecha, y el Padre Celestial nos da un mandamiento y nosotros decimos, no, porque ya eso pasó cuando Él dijo que no puede pasar. Y después tú dices, ay, tú conoces mi corazón, Señor. Por favor, quita el espíritu de deuda. ¿Qué espíritu de deuda? Él no te dijo que pusiera todo en la tarjeta de crédito. ¿Eso es espíritu de qué? De malgastar dinero. Hay que darte por la cabeza para que despierte. Y todo el mundo ahora, Señor, que por favor, quita este espíritu de pobreza y quita este espíritu de más salud. Pues deja de comer lo que Dios te dijo que no comiera. Yo no sé qué más queremos. Él te dice, mira, come esto y te irá bien contigo. ¿Verdad? Haz esto y te va bien contigo. Pero no, nosotros queremos hacer lo que queremos y después pretendemos que Él tome responsabilidad por todo. Y ese es el problema de esta sociedad. Espiritualmente, el sistema religioso ha hecho eso. Y usted sabe que lo mismo se ha convertido en nuestras familias. Cuando una niña comete el error, o un joven comete el error de acostarse con cualquier joven por ahí y queda embarazada, ¿quién es el que cuida a los hijos? Los abuelos. No estamos diciendo que no vamos a ayudar a los hijos. Pero si hubiéramos considerado conversar con nuestros hijos, en vez de todo ser un tabú en Latinoamérica, y le hubiéramos enseñado lo que significa convenio, y le hubiéramos sido honestos con nuestros hijos, que el acto de intimidar es lo máximo en una relación, siempre y cuando hay compromiso. Si no hay un compromiso, te está dando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu a alguien que no lo valora. Entonces nosotros queremos que Él se comprometa con nosotros y nosotros nos acostamos con cualquier Dios que viene por ahí. Lo espiritual se revela en lo físico, hermano, y viceversa. ¿Me sigue? Todo esto está atado. Y después queremos que con una oración o con $100 todo esté bien. Eso es soborno, ¿no? ¿Sí o no? You want to buy God? Can your kids buy you? I mean, you wouldn't allow your kids to buy you.
Tú no permitirías que tus hijos te compren porque le dé una bendición o porque tú los ames. Entonces, cuando nosotros pensamos que dar una ofrenda, no estamos hablando de diezmo y ofrenda, estamos hablando del mensaje de prosperidad que se predica, tratando de comprar a Dios. Me va mal, yo doy una ofrenda de $100 y supernaturalmente Él va a proveer, ¿sí? Eso va en contra de todo lo que Él ha establecido en la Torah. Y Él no puede estar en contra del mandamiento. A veces que por la ignorancia Él tiene misericordia de su pueblo. Gracias a Dios por eso. Amén. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tiene sentido lo de Hechos? Ok, ahora vamos al tema. Vamos a Gálatas. Estoy jugando. Vamos a Gálatas. Yo lo dije, sadaca es limosna, sadaca, que es como ofrenda. En otras palabras, el mandamiento dice que ayudemos a la viuda, a los necesitados, a los levitas. Esto quiere decir que el diezmo debe ir para la persona que te enseña la palabra y para que ayudes al necesitado. ¿Okay? Entonces se encuentra la palabra piadoso, que en hebreo vendría siendo un gel sadik, un gel sedek, G-E-R, sedek. T-Z-E-D-E-K, que es Sedek, y esta se encuentra ahora también, que ora a Dios siempre, quiere decir que Él estaba haciendo el amidad, las oraciones que hacen los judíos diarios, que lo hacemos diariamente. ¿Están aprendiendo algo nuevo? Ok. Vamos a Gálatas. Ese es un problema, este capítulo. Gálatas, cuando yo vine a las raíces hebreas, yo no leí el libro de Gálatas por 6 años, ni lo tocaba. Cuando una persona venía y me preguntaba acerca de Gálatas, decía, no sé, porque yo sabía que era yo que no entendía el contexto, pero como no sabía explicarlo, yo me concentré en la Torá y en los profetas y empecé a buscar historia para entender el contexto. Y todavía hace 4 o 5 meses que pude entender un poquito más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema del libro de Gálatas? Vamos a ver. Alguien que lea el versículo 6 y 7, por favor. 1. Por cierto, el mundo religioso te cita ese versículo cuando tú les hablas de la Torá. Que estás predicando otro evangelio. ¿Verdad que te cita eso? Eso viene de Gálatas. ¿Puedes leerlo, por favor? Bien durito. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Pero ¿cuál es la diferencia? No te lo dice, ¿no? Entonces, basado en la teología y la doctrina de esa denominación, si otra persona está predicando algo diferente a esa denominación, están predicando un evangelio diferente. Cuando en realidad el contexto no tiene que ver con eso. ¿Ok? El próximo versículo, por favor. No es que haya otro evangelio. O un evangelio diferente, pero después Pablo dice, pero no es que no haya otro evangelio. ¿Verdad que es lo que dice eso? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces hay un problema. Están predicando otro evangelio, pero no es que sea otro evangelio, sino que están pervertiéndolo. La pregunta a ustedes es, ¿cómo es que están pervertiéndolo? ¿Y quiénes son las personas que lo están haciendo? ¿Y quién es la audiencia que se está hablando? ¿Y cómo resolvieron el problema? Les repito la pregunta. ¿Qué? ¿Han considerado eso anteriormente cuando estudian el libro de Gálatas? No. Cuando estudias el libro de Gálatas, vas directamente a Gálatas 3:10. ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿están conmigo? ¿No están aburridos, no? Ok. No citan desde el principio. Gálatas 3:10 dice ¿qué? Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Ok, vamos a leer ese versículo poquito, ¿ok? Déjame empezar y te digo cuando continúes.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ok, de la forma que usted y a mí nos enseñaron, era que la expresión obras de la ley representa las leyes levíticas de la ley del templo, ¿verdad que sí, hermano? Ok, entonces después la segunda parte del versículo te dice, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. ¿Para qué? Pero no entiendo. No dijo que si él está hablando en la forma que nos enseñaron, entonces soy maldito si lo hago y estoy en maldición si no lo hago. ¿Me siguieron? Vamos a leerlo de nuevo. Recuérdate en la forma que nos enseñaron a interpretar ese versículo. Que las obras de la ley tipifican las leyes levíticas del sacerdocio y del templo. Que ya eso, los sacrificios, ya eso pasó. ¿Ok? Pero eso, ¿dónde se encuentra eso? ¿En qué libro? El libro de Levítico, que se encuentra en la ley. ¿Verdad que sí? Ok, sigue ahora. Vuelve a leerlo de nuevo. Pues. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con ese versículo? Porque dice, si nosotros pensamos que las leyes que está hablando ahí, obras de la ley, tienen que ver con las leyes del templo, el templo estaba vigente cuando él escribió esa carta. ¿Y qué cita te da ahí? Deuteronomio 27, versículo 26. Ese es el contexto. Te cita la Torá. No entiendo. Te dice que está bajo maldición si tú estás bajo las obras de la ley, que la gente interpreta haciendo la Torá, pero después te cita un versículo que dice que tú estás bajo maldición si tú no guardas la Torá. ¿Verdad que confunde? Por eso no lo leí por 6 años. Pero vamos a poner que entendamos el capítulo 1, los versículos que te di. ¿Cómo era que pervertieron el evangelio? ¿Dónde tú encuentras la respuesta para eso? Hechos 15. Hechos 15 te resuelve el problema en Gálatas, hermano. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1. Yo espero que me traigan de nuevo, yo espero. Mantengamos una relación y podamos aprender juntos. La próxima vez traigo a mi esposa para que la conozcan. Es preciosa. No, en serio, te enseño una foto ahorita. Dice, entonces algunos de los que venían de Judea, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero no te dice quiénes son, solamente te dice lo que estaban diciendo, ¿no? El problema es que el rito de la circuncisión no es por Moisés, fue un mandamiento dado a Abraham. El problema es que en el judaísmo hay 3 métodos de circuncisión. Para que tú puedas llegar a ser un judío, tiene que pasar por uno de los 3 métodos de circuncisión. Hatafat dan Brit, Metitzah, Peria. Peria es la circuncisión completa para un niño de 8 días o una persona que está haciendo conversión que no tiene circuncisión. Metitzah es cuando el niño se hace la circuncisión a los 8 días, agarran vino, eso es los graphics, no lo voy a terminar. Y el otro es Hatafat dan Brit, que es un hombre, que es un gentil, que tiene circuncisión, pero tienen que cortarlo un poquito para que salga sangre. Si no se hace ninguno de esos 3 requisitos, no lo consideran un judío. ¿Verdad que hay mucho que aprender? Entonces, para poder entender un libro que llevamos leyendo tanto tiempo, tenemos que entender la religión del judaísmo en el primer siglo. Entonces, el judío no te acepta como un judío siempre y cuando tú tengas circuncisión primero, la carne. Ahora, ¿qué habla la Biblia acerca de qué? Abraham, cuando se fue de la tierra de Ur, ¿él se hizo circuncisión primero o él caminó por fe y después de 24 años se hizo la circuncisión? No, sí, es para los hombres nada más. ¿Ok? Los hombres nada más.
que el hombre tiene que ser circuncidado. Pero el problema es, ¿para qué viene la circuncisión? ¿Para ser parte de un sistema religioso? ¿Para que un sistema religioso te acepte? ¿O porque tú has decidido, después de caminar por fe y conocer la integridad de tu proveedor y de tu Señor y decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para ser parte de este reino, como lo hizo Él? ¿Cuántos ciudadanos aquí americanos hay? Ustedes todos tomaron esa decisión y tuvieron que sacrificar mucho, ¿verdad que sí? Y dijeron, estoy dispuesto. Pero eso vino rápido o pasaron por un proceso. Hubiera sido justo que el americano le hubiera dicho a ustedes, usted tiene que hacer todo lo que hacemos nosotros para que ustedes sean americanos. Hubiera sido justo eso, cuando ustedes no sabían nada del sistema americano. Las películas no valen. No, en el reino del Todopoderoso, Él siempre busca circuncisión del corazón primero. Siempre circuncisión del corazón. Es cuando ya tú vas caminando a largo plazo y tú dices, wow, este Elohim que yo sirvo, que me dio gracia para entrar a su reino, Él es fiel, Él es justo y es bueno. Me ha dado bendiciones, me ha dado protección, me ha suplido todas mis necesidades. Y después el Dios del universo le dice a Abraham, Abraham, ven acá, papá. Yo te quiero mucho, papito. ¿Qué? ¿Tú estás dispuesto a hacerte circuncisión? Para que todo el mundo vea que tú y yo tenemos un convenio eterno. Abraham rapidito agarró, no solamente él, pero los 400 hombres. Porque él sabía el beneficio que era pertenecer a ese reino. ¿Me están siguiendo? Pero eso no ocurrió rápido. Primero hubo circuncisión del corazón. Pero el judaísmo de ese momento quería circuncisión física. Es como ahora mismo una persona que entra por la puerta y en la puerta el hermano está parado con 2 cuchillos. Y tú le dices a cualquier hombre que entre por ahí, bro, si no te circuncida no puedes ser parte de esta comunidad. Y tus manos son así. ¿Sería justo usted hacer eso? Es lo mismo que en una iglesia pentecostal que yo iba cuando era niño, que una señora entró por la puerta, tenía pantalones y una supuesta santa diácona la paró y no la dejó entrar porque tenía un pantalón. Y le dijo, usted no puede estar aquí con pantalones, señora. No le interesó que ella quería servir a Dios. No le interesó que a lo mejor era creyente. No, la apariencia. ¿Ves? El judío hace lo mismo. Si tú no tienes circuncisión de la forma que nosotros decimos, tú no puedes ser parte de nuestro reino. Perdón, excuse me, hello. Nosotros no determinamos las reglas del reino. Él es el que determina las reglas del reino. Y por eso es que Pablo constantemente a los gentiles y a los israelitas le decía, recuerda que somos hijos de Abraham. Bene Abraham, son hijos de Abraham. Él no está eliminando el mandamiento, pero ¿de qué te sirve la circuncisión física si tu circuncisión del corazón no está ahí? Es inválido, porque lo que él mira es el corazón primero. Y la circuncisión no es para salvación. La circuncisión es para una señal del pacto. Así como tiene usted su sortija, así eso es lo que significa eso. ¿Me siguen? Entonces vemos aquí que en Hechos capítulo 15, versículo 1 hay un problema. Que ahora vienen los fariseos y le están diciendo a la gente que está entrando nuevecitos. Le dicen, tiene que hacerlo de forma que nosotros lo hacemos. Si no, no eres salvo. Léete el versículo 5, por favor. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, pero tenemos un problema. Dice, algunos de los fariseos que creyeron. Wow, en la iglesia que yo me crié me dijeron que los judíos no creyeron en Yeshua. Y aquí vemos en Hechos que los fariseos creían en Yeshua. Se estima que sobre 400,000 personas creyeron en Yeshua en Jerusalén e Israel. Pero tú nunca oyes eso del púlpito en ninguna iglesia cristiana. Todo lo que te dicen es que los judíos lo rechazaron. No, los fariseos de la casa de Shammai rechazaron a Yeshua. Los religiosos fueron los que lo rechazaron. Los líderes del Sanedrín lo rechazaron, pero no fue la gente común. ¿Y quiénes fueron los fariseos que estaban diciendo eso? Porque habían 2 casas de fariseos y 7 diferentes tipos de fariseos.
Es como poner los cristianos todos en la misma olla. Cuando sabemos que todos los cristianos no creen lo mismo. Porque los adventistas son cristianos, pero ellos guardan el sábado. ¿Me siguen? Y comen limpio. Entonces, ¿cuál de las dos casas era? ¿Verdad que no nos dice? ¿Tú sabes cómo yo sé quién era? En la forma que el versículo continúa. En los decretos que ellos establecieron. Que no podía ser un judío, al menos pasaran por los requisitos de ellos. Olvídate del mandamiento de Dios. Uno tiene que pasar los decretos del sistema religioso para ser el pueblo de Dios. Así como usted lo pasó, tuvo que pasar los requisitos de este pueblo para que usted fuera ciudadano. Así el judío en aquel tiempo no quería el gentil. Es como que usted quiere venir a este país y le cierran las puertas por 2 años. No, y no, y no. Y después dicen, ok, pero si tú lo haces, te dan, wow, they drive you crazy for 5 years. De tal forma que tú dices, ay, quédate con tu país, me voy para mi casa. Eso es lo que estaban haciendo a los gentiles, no querían que entraran. No importa lo fiel que fuera el mandamiento, no importa lo mucho que amara al Creador, a ellos no les importaba, ellos querían hacerlo en la forma que ellos querían hacerlo. ¿Están viendo el problema? Es un problema religioso decretado por un sistema religioso que estaba en contra del mensaje de Elohim, del mensaje a través de Yeshua, de que no solamente el pueblo fuera restaurado, pero también toda la humanidad. No iría eso en contra, no es eso pervertir el evangelio. Que el sistema religioso, que muchos de los judíos que creyeron en Yeshua, hubieron muchos fariseos, creían como Pedro, creían de esa forma. Si ellos no se convierten, no puede. Pero ¿qué tuvo que hacer el Todopoderoso con Pedro? Le enseñó una visión y le mostró a través de Cornelio que el que pone las reglas es el Todopoderoso y no es el sistema religioso. Por eso fue que Pedro le dijo a los fariseos que estaban con él, ¿qué nos queda a nosotros? Pero si no, hacer inmersión, hacer bautismo a este señor, a Cornelio. ¿Recuerda cuando el Espíritu Santo bajó sobre él? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Qué nos quita a nosotros de que él haga inmersión? ¿Por qué? Porque en el judaísmo, tú tienes que pasar por el proceso de conversión, después tienes que hacer circuncisión, después tienes que hacer una inmersión, y cuando tú haces el bautismo, la inmersión, tú te vas abajo 3 veces, y cuando sales, todos dicen nacido de nuevo, y después te dan un nombre hebreo. Ese es el proceso de conversión. Y lo mismo te dice el cristianismo. No, te convertiste al cristianismo, te hace el bautismo, cuando el Espíritu Santo baje, esto, otro, y tú vas a tener tu nombre nuevo en el reino. Es lo mismo, eso no es nada nuevo. El problema es que tú no eres miembro de una congregación hasta que tú hagas el bautismo. ¿Es así o no es así? En el cristianismo tú no eres miembro, no te consideras miembro hasta que tú des el diezmo y hasta que hagas bautismo. Y te tienen que poner por un proceso de 6 o 1 año o 2 años de discipulado para entender la doctrina, para entender las reglas de esa denominación. Y después tienes que firmar un papel diciendo que estás de acuerdo con eso. En algunos lugares yo sé que es así, en otros lugares no. Pero si estás de acuerdo con eso, entonces puedes ser miembro no de la casa de Dios, de la denominación. ¿Qué diferencia hay entre eso y el judaísmo? Ninguna. Vamos a continuar leyendo en Hechos 15. ¿Están pasándola bien, hermanos? Ok, good. Voy a leer ahora el versículo 6 en adelante. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿De quién está hablando ahí? De Cornelio. Pregunta, si el episodio con Cornelio nunca hubiera ocurrido, ¿hubiera sido fácil decretar a que los gentiles hubieran podido tener parte del reino aquí? No. Porque ¿de qué casa de fariseos era Pablo? ¿Quién era el maestro de Pablo? Gamaliel, ¿verdad? ¿Quién era el abuelo de Gamaliel? Gilel. ¿Cuáles eran los decretos de Gilel versus los decretos de Shammai?
Hermano, le voy a decir algo. No podemos citar el Nuevo Testamento si no entendemos estos principios de historia, hermano, porque vamos a tomar todos estos versículos fuera de contexto. Está en el Mishnah, se encuentra esto, se encuentra en el Talmud, aunque a la gente no le guste ir a esos recursos porque que son judíos, la realidad es que ellos entienden el contexto de la historia del primer siglo porque nadie lo dice. Entonces es interesante que el cristianismo pueda agarrar un comentario de un hombre gentil que se convirtió al cristianismo, que estudió la cultura y él escribe un comentario y todos los pastores usan esos comentarios. Porque Matthew Henry dice, porque Scofield dice, porque este dice y este otro dice. Pero cítale a un rabino para que tú veas que conoce el hebreo. No. Y la cosa es que hay libros en el judaísmo como Josefo, que específicamente escribió, un historiador, escribió todo lo que ocurrió en la historia de Israel. Para darnos el detalle de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hubiera sido más fácil si alguien en su país le hubiera dicho, pastor, cuando usted vaya a Estados Unidos, necesita hacer esto y esto. Y tuvo 10 años para practicar todo lo que necesitaba hacer. Esos 5 años hubiera sido bien fácil. Y lo que le dijeron lo detuvieron. Ok. Lo dijeron mal, ¿ves? Entonces estamos viendo que el sistema religioso está causando una división que va en contra directa del evangelio que Yeshua trajo. Y de que Pablo está tratando de hacer. ¿Quién era la audiencia en el libro de Gálatas, hermanos? ¿Eran gentiles o eran israelitas? Vamos a ver, primera de Pedro. 1:1. Primera de Pedro 1:1. Te estoy viendo trabajando con eso y me estás convenciendo a comprarme uno. Mi hijo quiere uno de esos. Ese es el iPad, ¿verdad? Ok, ¿puedes leerlo, por favor? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es interesante que Pedro es el que te dice a ti quién es la audiencia en Gálatas. Galacia. Galacia se encuentra en Asia Menor, que es ahora mismo Turquía. ¿Y usted sabe cómo llegaron los israelitas allí? De acuerdo al imperio asirio, que ellos dispersaron los judíos entre toda esa área, los israelitas, perdón, y después el imperio parto. El imperio parto, y también vino otro, los Scythians también entraron y dispersaron los judíos. Y después también los israelitas. Y ahí te dice, léelo de nuevo, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ok, pregunta. ¿Usted puede estar disperso en Costa Rica? Usted está expatriado y está en la dispersión, ¿verdad que sí? Y ahí dice, a los, ¿quiénes? Expatriados Expatriados de la dispersión. de la dispersión. ¿Usted ha buscado lo que significa la palabra dispersión en griego ahí? Diáspora. Específicamente y concretamente los israelitas que estaban en países gentiles que están dispersos. Te lo dice el griego, lo que significa diáspora. Entonces, se encuentra en Galacia, Capadocia, Pontus, Bitinia, ¿verdad que sí? Y Asia. Entonces, de repente, Galacia, y después hay un libro que se llama A los Gálatas. Ya sabes quién es la audiencia. Quiere decir que los que están en Gálatas no todos eran gentiles. Era una mezcla entre israelitas y gentiles, pero los profetas te dicen, y también te dicen los estudiosos de Israel, que Josefo te lo dice, y el Talmud te dice que los israelitas regresarán a la tierra como gentiles, porque se han mezclado con los gentiles y han perdido su identidad, han perdido su idioma, todo. Entonces cuando la gente venía a la sinagoga, ¿verdad? Pues ¿cuál es el problema? No sabía si era un gentil o era uno de los israelitas que estaba disperso entre las naciones, porque se habían asimilado. Por eso es que tú tienes hijos e hijas que ¿cuánto tiempo usted lleva aquí, hermana? 18 años. ¿Cuántas de sus hijas nació aquí? Las 3. ¿Verdad que muchas de ellas a veces tienen problemas con hablar el español? Mi hijo, el mayor mío no quiere hablar español.
Y yo le digo a mi hijo, pero ¿por qué tú no quieres hablar español? I never liked it. Pero ¿cómo si nunca trataste? Porque le dan una opción a un niño de 2 años si habla español o no. No, tú le enseñas y él aprende. Y ahora yo digo, Padre Celestial, envíale a una muchacha puertorriqueña o latina de cualquier país que no pueda aprender inglés para que él aprenda español. Que sé, porque ahí sí que le va a gustar. Es interesante, ¿no? Entonces estamos viendo que ahora mismo tenemos una audiencia en Gálatas que no se sabe si eran gentiles o si eran israelitas, porque nacieron en los países gentiles. Ya tú sabes que a la segunda o la tercera generación se pierde primero el idioma, después la cultura. Se asimilan. Y usted sabe que es la realidad. Para que sus hijos piensen como en la forma que ustedes se criaron, es bien diferente. Por cierto, ellos piensan que ustedes son anticuados. Y no somos muy viejos. Yo lo que tengo son 45.